El suelo en buenas condiciones es la base fundamental de la agricultura ecológica para procurar la fertilidad natural y es un sistema de producción que emplea varias prácticas agrícolas con la utilización de los recursos naturales en forma sustentable. Se estima que la naturaleza tarda aproximadamente 200 años para producir 1 centímetro de suelo fértil, por lo que se deben considerar todos los cuidados necesarios. De lo contrario, puede empobrecerse muy fácilmente en muy poco tiempo. Para ello, deben aplicarse prácticas de recuperación, conservación y aumento de su fertilidad natural. Es importante entender que el suelo tiene vida, es decir, hay millones de organismos vivos que producen los alimentos en el suelo y que serán aprovechados por las plantas, como por ejemplo lombrices, hongos, bacterias y otros que ayudan a la descomposición de restos orgánicos de plantas para la producción de abonos naturales. Además de los organismos vivos, el suelo está formado por alimentos minerales o nutrientes, agua, aire y materia orgánica. Es importante que estos elementos que componen el suelo estén equilibrados para que éste mantenga su fertilidad natural. Todas las plantas necesitan alimentarse adecuadamente para tener un buen crecimiento y por lo tanto una buena producción. Además de eso, pueden crecer sanas y con muchas defensas contra el ataque de insectos y enfermedades perjudiciales. En otras palabras, la salud de las plantas depende de la salud del suelo. Se deben aplicar prácticas de recuperación, conservación y aumento de su fertilidad natural, como cultivar abonos verdes, aplicar abonos naturales, estiércol de vaca y gallina descompuestos, humus de lombriz, abono de composta, harina de hueso, fosfato natural, ceniza, entre otros. En este tercer episodio de la serie Agricultura Orgánica hablaremos de los abonos orgánicos, qué son, qué tipo de abonos hay y cómo producir nuestros propios abonos en casa. Acompáñenos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mirador Universitario. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en esta serie que nos presenta la FES Zaragoza. Seguimos hablando sobre agricultura orgánica y sostenibilidad urbana. El día de hoy dedicaremos nuestro tercer programa a hablar sobre los recursos, los abonos orgánicos, base de la producción ecológica. Y para hablar a detalle durante los próximos minutos, me da mucho gusto saludar a nuestros invitados del día de hoy. En primer término, saludo a la doctora María Socorro Orozco Almanza. Bienvenida una vez más a Mirador Universitario sobre este tema que es su especialidad. Muchas gracias por la invitación. Mucho que platicar sobre este tema también y para ello saludo al maestro en biotecnología Edmundo Arturo Pérez Godínez. Muchas gracias. Pues, un gusto estar con ustedes. Gracias. Y mucho de que platicar y que aprender sobre este tema del que ya hemos hablado en programas anteriores. Hablaremos sobre la agricultura orgánica y su impacto en la conservación del medio ambiente. En programas anteriores también hemos hablado sobre la importancia de los recursos naturales y me gustaría que ahondáramos un poquito más el por qué el suelo es fundamental en el desarrollo de la agricultura y del impacto en la ecología. María. Sí, claro. Bueno, el suelo es uno de los recursos fundamentales, ¿no?, para la productividad agrícola. Entonces, el suelo necesita mantener su fertilidad de manera constante y por eso aquí la relación que existe con la forma en cómo lo abonamos, con la forma como mantenemos esa fertilidad. Y una parte importantísima en la agricultura orgánica es precisamente el uso de los abonos orgánicos. Y para saber exactamente qué son, Edmundo, ¿qué son los abonos orgánicos? Los abonos orgánicos es un sistema de bioreciclamiento de materia orgánica que puede ser de origen vegetal, animal. Prácticamente vamos a decir que todos los que habitamos en nuestro planeta dependemos de la fertilidad del suelo. Las plantas están utilizando todos los nutrientes del suelo, con el sol elaboran alimento y todos dependemos de ese alimento. Todos los organismos cuando morimos necesariamente tenemos nosotros que regresar al suelo
parte de lo que nosotros obtuvimos. De tal manera que entonces los abonos orgánicos se convierten en un biosistema de recirculación porque nos permiten regresarle al suelo precisamente parte de esos nutrientes que utilizamos en una cadena trófica que necesariamente tenemos que regresar al suelo. Estamos hablando de que cuando se muere cualquiera de los seres vivos, pues todos van a reingresar nuevamente al suelo. De tal manera que podemos tenerlos, vamos a decir, algunos muertos, algunos podemos podar las plantas y también podemos tener algunos esquilmos agrícolas como pueden ser, por ejemplo, huesos, piel, sangre, que tenemos que darle un tratamiento para que nuevamente regresen al suelo. De tal manera que nosotros estamos hablando que los abonos orgánicos van a permitir que el suelo nuevamente recupere esos nutrientes que a partir de este proceso de fotosíntesis con las plantas nos provee de los alimentos. Entonces, estamos hablando de que estos materiales podemos, de hecho, quienes hacen todo este trabajo de recirculamiento son precisamente las bacterias, los hongos, organismos que finalmente están haciendo un trabajo muy importante. La materia orgánica va a llegar, se va a descomponer, parte de ella decimos que se mineraliza. ¿Qué es mineralizar? Pues lo que vamos a obtener es materia que se quema, pero de manera controlada, es una digestión que hacen todos los organismos y vamos a obtener todo lo que serían los minerales. Y por otro lado, la materia orgánica la utilizan los organismos, las bacterias, los hongos, para desarrollarse, reproducirse. Parte de ese material lo van a convertir en una materia muy rica que es el humus. Es un proceso que se le llama de humificación. Esos dos procesos de humificación, es decir, la materia orgánica, aquí van a entrar bacterias, hongos, microorganismos, a descomponerlos, a formar compuestos más complejos en los cuales los minerales se pegan y las plantas pueden utilizarlo. De tal manera que entonces nosotros vamos a tener que un abono orgánico nos va a permitir que ese material esté dispuesto porque va a pasar a una cadena trófica donde los microorganismos lo van a reintegrar nuevamente al suelo. Y todo esto se hace de manera natural, es el secreto y es el ingrediente principal para que sigan siendo abonos orgánicos. Desde que nuestros ancestros se hicieron sedentarios, desde que descubrieron la agricultura, ellos saben perfectamente que este material, al reincorporarse nuevamente al suelo, y después con la domesticación de los animales, pues el estiércol finalmente tiene una gran cantidad de microorganismos y ese es el trabajo que van a hacer precisamente, de regresar nuevamente de manera libre y disponible para las plantas, para que nuevamente volvamos a tener otra vez el ciclo. Entonces, ese es de manera natural como se trabajaba el suelo y creemos nosotros que ahora tenemos que revalorarlo por las condiciones que tenemos de pérdida de fertilidad del suelo. Es decir, hay que concebir al suelo y los abonos orgánicos como una forma natural que ocurre en donde principalmente tenemos que darle las condiciones a quienes hacen este milagro y quienes los hacen son todos los microorganismos. Y respetar además, digamos, su ciclo de vida natural y aprovechar solamente todos los recursos para beneficio, no solo de ellos, sino de nosotros. Pues vamos a seguir para conversar, para seguir conversando sobre esto. Vamos a ver la siguiente cápsula que nos explica más sobre los abonos orgánicos. Los desechos son un recurso valiosísimo. Y cuando hablamos de desechos nos referimos tanto a los desechos vegetales y a desechos animales como los estiércoles, ¿sí? Estos materiales todavía contienen una gran cantidad de energía que puede ser utilizada por diferentes organismos, lo cual permite su procesamiento y nos da la posibilidad de obtener abonos orgánicos, ¿sí? En este caso nosotros aprovechamos el trabajo que realizan tanto detritívoros, como en el caso de la lombriz de tierra, como descomponedores que nos ayudan a ir conformando un material que denominamos genéricamente abono orgánico, que es muy útil en estos procesos de la agricultura orgánica. Entonces, los desechos de los animales, los residuos de las plantas, los vamos incorporando a este módulo que tenemos aquí, donde se procesan para obtener abonos que después se utilizan en el área de producción de hortalizas, en el área de producción de frutales. Para obtener estos abonos, pues en realidad lo que se hace es ir
acopiando material de diferente naturaleza, vegetal o animal, ¿sí? Y posteriormente se va incorporando a estas tinas de lombricomposta que tenemos aquí, la lombriz la consume y prácticamente lo que nosotros utilizamos son ese estiércol, el estiércol de la lombriz, que ya al pasar por su tracto digestivo modificó el material. Algo que es importante es de que cuando se utilizan estiércoles, estos no se aplican de manera directa. Reciben primero un proceso de precomposteo, le llamamos, para que se eleve la temperatura y por lo tanto haya eliminación de patógenos, ¿no? Eso es un asunto importante. No es recomendable utilizar estiércoles crudos en estos procesos o incluso aplicarlos de manera directa a los cultivos. Se necesitan estos procesamientos, lo cual obviamente mejora las condiciones de inocuidad de los alimentos que producimos. Entonces, por lo tanto, para nosotros es muy importante que los procesos de fertilización no estén basados solamente en sales solubles de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio, sino que esté basada en la aplicación de materia orgánica que permita que el suelo siga llevando a cabo sus funciones ecológicas, ¿no? Obviamente para esto se necesita que haya una fuerte actividad biológica, lo cual es favorecido precisamente por la materia orgánica. Se necesita que se mejore la estructura del suelo para retener humedad y obviamente pues se necesita que este material orgánico se mineralice para que las plantas puedan tomar los nutrimentos necesarios. Ya vimos qué son, cómo se usan los abonos orgánicos, pero María, ¿cuál es la finalidad de utilizarlos en la agricultura orgánica? Bueno, la importancia de elaborar abonos orgánicos radica principalmente con la necesidad de generar una forma de promover la nutrición vegetal sana, es decir, que no se deteriore el suelo ni los alimentos, sí, con ese tipo de forma de abonar. Es decir, que en la agricultura convencional se utilizan insumos químicos, fertilizantes, que sí son altamente solubles, pero que se ha visto que solamente el 60% de las plantas lo pueden aprovechar y que el otro 40% principalmente se lixivia y va a parar a las aguas subterráneas, a las aguas superficiales, pues perjudicando la calidad de las mismas. Incluso hay remanentes de estos fertilizantes que pueden persistir en el suelo durante muchos años y que entonces contribuyen a salinizar el suelo y a promover una pérdida de su productividad. También es importante elaborar abonos orgánicos porque hay una dependencia muy directa del agricultor con los insumos químicos. ¿Por qué? Porque no conoce cuál es la eficiencia de los abonos orgánicos ni los beneficios que puede obtener de ellos. Entonces, el utilizar abonos orgánicos puede romper precisamente esa dependencia, ¿no? Otra cosa importante por la que hay que elaborar los abonos orgánicos, pues es porque estos abonos principalmente pueden proporcionar todos los nutrimentos necesarios para el desarrollo de las plantas. No se necesita más. Pues necesitamos muy poquito para complementarlos, ¿no? Entonces es importante que la gente conozca precisamente esto y sobre todo que no nada más los abonos orgánicos van a estar favoreciendo la nutrición o el componente de los elementos que van a nutrir a las plantas en el suelo, sino también van a favorecer la estructura, que ya sería el componente físico del suelo, ¿sí? Van a ayudar a que el suelo pueda absorber mejor el agua, que la pueda mantener para un mejor desarrollo. También es importante mencionar que los abonos orgánicos, como ya lo mencionaba el maestro Edmundo, tienen una gran carga microbiana, ¿sí? Ya hablamos de los microorganismos como la parte fundamental de cambiar las formas orgánicas de la materia que estamos administrando. El ingrediente principal. La materia prima fundamental a elementos minerales que las plantas pueden aprovechar, ¿sí? Entonces, pues los abonos orgánicos nos pueden proporcionar muchísimas ventajas, además de que esa comunidad microbiana puede suprimir patógenos y enfermedades, ¿sí? Entonces, los abonos orgánicos administrados al suelo, junto con prácticas que ya hemos estado tocando, como la rotación de cultivos, la asociación de cultivos, el diseño, la diversificación en el sistema y en el espacio, pues es lo que pueden hacer a los suelos altamente rentables y productivos en un año y en muchos años más. Además, a futuro, veíamos en la primera cápsula que se tarda aproximadamente 200 años, la naturaleza tarda 200 años para generar solamente un centímetro de suelo fértil. Eso es
brutal, por lo cual es muy importante estar conscientes de lo que utilizamos, no solamente para producir de manera inmediata o la mejor más rápida, sino de lo que significa en cuanto al impacto a largo plazo. Escuchábamos a María Edmundo hablar sobre los organismos patógenos. ¿Qué son? ¿Están ahí incluidos? ¿De qué tipo podemos encontrarlos por ahí? ¿Y de qué manera sucede? ¿De qué manera se integran o se separan? Precisamente cuando utilizamos nosotros estiércoles, los estiércoles vienen siendo un desecho que trae todavía mucha humedad, muchos minerales, pero una carga microbiológica muy, muy grande de organismos benéficos y también patógenos. Les llamamos coliformes a los que nos generan problemas estomacales, ¿no? Como puede ser la salmonela, como puede ser Shigella, como puede ser la entamoeba. O sea, pueden ser estas bacterias nos generan de alguna manera pues problemas estomacales y muy fuertes. El utilizar estiércoles, evidentemente que muchos dicen, bueno, pues estás utilizando estiércoles, ahí están los microorganismos. Pero la parte importante en el proceso de elaboración de compostas es que nosotros podemos tener dos tipos de fertilizantes sólidos y fertilizantes líquidos. Los fertilizantes sólidos requieren de un proceso de degradación, que decía yo a un principio que es un proceso de humificación y un proceso de mineralización. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer crecer los microorganismos benéficos con la materia orgánica, le tenemos que dar las condiciones para que ellos hagan ese proceso. Y en ese proceso se va a elevar la temperatura. Si se hace una buena composta, va a llegar hasta 60, 65 grados. En esos 60, 65 grados que se elabora esta composta, muchos de los microorganismos que son patógenos van a ir desapareciendo. Es decir, una de las cuestiones importantes es que nosotros garanticemos que el material que nosotros reintegremos al suelo, pues no vaya cargado precisamente de estos organismos coliformes. Y se ha enriquecido todavía más el proceso de la composta, donde utilizamos un organismo que prácticamente es un filtro. Un organismo que es la lombriz, que es el que cierra el ciclo biológico prácticamente en la naturaleza, y la lombriz, al pasar toda esa composta por todo su tracto digestivo, tiene una carga microbiológica tan grande que se han hecho estudios, ¿no? Principalmente ahorita algunas gentes del grupo de Cuba, y ahí también en Chapingo hemos estado haciendo esto, donde vemos que incluso se han puesto las bacterias más recalcitrantes, las más patógenas, y no le hace nada a la lombriz. Y el material que sale de la lombriz, después de su proceso de digestión, conjuntamente con esa carga microbiológica, lo que aporta no solamente es lo que nos decían, los nutrientes que ya van a estar disponibles para las plantas, sino que nos aporta una carga microbiológica tan grande que es muy difícil que estas bacterias en ese proceso podamos tener ese problema. Ese sería en el caso de los sólidos, pero en el caso de los líquidos, hagan de cuenta que nosotros estamos copiando en el proceso de fertilización de las plantas, no solamente el suelo es la parte importante. Las plantas van a estar utilizando el CO2 que hay en el ambiente y eso lo van a convertir en alimento. Quiere decir que por las hojas se están alimentando. Se elaboran fertilizantes foliares para aplicárselos directamente, y esos fertilizantes foliares también es un proceso ahora que le llamamos de fermentación anaeróbica. Los organismos que trabajan en este proceso no requieren de oxígeno. Y en ese proceso lo que nosotros hemos encontrado, como se trabaja con estiércoles, los principales abonos que ahorita se están utilizando, que son los bioles que se les llaman, se trabajan con estiércol de baja principalmente. Entonces lo que hacemos nosotros es darle seguimiento. Al terminar el biol, analizamos cuántos coliformes hay y si pasan la norma que se establece para que nosotros podamos utilizarlo de manera libre y con seguridad. Entonces, los abonos tienen que estar bien trabajados para que podamos nosotros utilizarlo. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en sólido utilizamos 10 toneladas, utilizan 10 toneladas para fertilizar una hectárea de nopal, con 1 tonelada de composta bien elaborada va a ser mucho mejor. Porque el estiércol, al vertirlo directamente, gran parte de su material, gran parte del proceso se va a estar lixiviando y eso va a estar generando los problemas en los mantos freáticos. Por eso el proceso tiene que ser bien llevado a cabo, y esto nos va a permitir que tengamos una mayor cantidad de bacterias benéficas, de tal manera que entonces nos ocurre lo mismo a nosotros, ¿no? Cuando nos enfermamos del estómago, que tomamos muchos antibióticos, tenemos que restituir nuestra flora. Sí, tiene algunos beneficios. Y eso es lo que nosotros hacemos en el proceso de compostaje, darle las condiciones para que los microorganismos benéficos desarrollen su trabajo, y en ese proceso nosotros vamos a tener un suelo sano. Y sabiendo todo esto es como se puede, digamos, sustituir un proceso químico, un proceso de máquinas y demás, teniendo solamente un gusano.
Así de simple y así de complicado y así también de sorprendente. Vamos a seguir hablando de esto, porque ¿les parece si vamos a conocer enseguida el caso de un productor de tuna que decidió cambiar su forma de trabajo y ahora utiliza abonos orgánicos? Vamos a conocerlo y escuchar su experiencia. Bueno, aquí vamos a mostrar un poquito parte de los procesos de elaboración de insumos con ingredientes orgánicos que están permitidos en los lineamientos, y principalmente trabajamos un poco sobre lo que es la nutrición. La base fundamental de tener un cultivo sano, resistente y vigoroso es la nutrición vegetal, y todos estos insumos van encaminados precisamente a reforzar ese principio básico de la nutrición. Hemos desarrollado una serie de productos que los mismos productores los han elaborado en base a capacitaciones con talleres prácticos, en donde ellos mismos aprenden la tecnología del desarrollo del producto y cómo se aplica, qué efectos tiene sobre las plantas y para qué sirve. Todas estas combinaciones de todos estos insumos nos permiten establecer un desarrollo equilibrado de la planta. Cada uno de estos tiene sus etapas, sus dosis, sus épocas de aplicación y la función que van a desempeñar o que van a hacer en la planta. Pero con esto hemos logrado la estabilización de un control fitosanitario y de mantener el nivel de producción estable de estas parcelas. Y de esta manera es como estamos trabajando con grupos de aquí de la región, implementando toda esta tecnología, que al final es tecnología, pero es tecnología de bajo costo, de alto impacto, y que pues muchos no lo quieren ver así, porque esto es una competencia para las grandes empresas transnacionales. Pues ahí está un caso, una experiencia importante conocer para aprender y principalmente para aplicarlo a nuestro trabajo, a nuestra vida diaria. María, de alguna manera estos abonos orgánicos son una manera de controlar, de regular lo que sucede con los organismos al nivel del suelo. Sí, claro, ya como nos comentaba el maestro Edmundo, ya se tienen estudios de la supresión de enfermedades por la aplicación, por los efectos de los abonos orgánicos, gracias al efecto directo e indirecto de los microorganismos que existen en el suelo y en los mismos abonos orgánicos. Entonces, estos microorganismos principalmente van a tener diferentes efectos sobre organismos patógenos. ¿Sí? Pueden ser organismos antagónicos, es decir, que a través de una competencia por los nutrimentos siempre van a ser más efectivos los benéficos que los perjudiciales, y entonces ahí es donde ellos empiezan a suprimir, ¿no? O esta supresión también se puede hacer porque estos microorganismos producen unas sustancias que se le conocen como sideróforos, que captan el hierro. El hierro es un elemento, igual que muchos otros, importantes para el desarrollo de los microorganismos. Entonces los benéficos lo captan y entonces los otros pues ya no tienen que consumir, de esa manera se van suprimiendo. Otra forma es a través de la resistencia sistémica, en donde, bueno, los abonos orgánicos promueven como una inmunidad en las plantas para que estas, una vez que son atacadas por el patógeno, ya después crean esa resistencia y pueden superar prácticamente las enfermedades que se pueden producir, ¿no? Entonces, definitivamente los abonos orgánicos, a través de que estos microorganismos, como ya se comentaba, producen antibióticos también que inhiben a los patógenos, es como pueden controlar enfermedades importantes en las raíces de las plantas. Para entrar en detalle con estas todas particularidades y especificaciones de los distintos microorganismos, María, ¿cómo reaccionan los cultivos al uso de abonos orgánicos? Claro. Términos muy sencillos para que no nos compliquemos. Claro que sí, o sea, los cultivos responden de manera general muy bien a la adición de abonos orgánicos, ¿no? Ya hay evidencias efectivamente de que el rendimiento puede ser similar a cuando se aplican fertilizantes químicos. Nosotros en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza tenemos un vivero de producción orgánica donde estamos produciendo plantas de ciclo anual como la lechuga, la espinaca, la arúgula, la escarola, o plantas también de ciclo
corto, largo, como puede ser el jitomate, la cebolla, el ajo, la coliflor, el brócoli, donde hemos obtenido rendimientos muy importantes, similares al mismo tamaño de área que nosotros trabajamos en cuanto a los rendimientos. Entonces, no por nada los abonos orgánicos se consideran universales, porque como ya mencionábamos, contienen casi todos los elementos esenciales para que las plantas se puedan desarrollar. Entonces aquí es importante marcar que la única alternativa que tenemos para mantener la sostenibilidad del suelo es el uso de los abonos orgánicos. Junto, como ya decíamos, con otras prácticas, insisto, como la rotación de cultivos, la adición de materia orgánica al suelo, para que los suelos se mantengan altamente productivos. Pues importantísimo saberlo, conocerlo, como ya decíamos, y también aplicarlo para aprovechar todos los recursos. ¿Qué les parece si conocemos más sobre el suelo, las lombrices y los microorganismos? Vamos a ver la siguiente cápsula. Estamos en el módulo de reproducción artesanal de microorganismos eficientes. De forma general, los microorganismos son elementos muy importantes en cualquier agroecosistema y sobre todo en la producción agrícola. Los microorganismos, tanto bacterias como hongos, nos van a favorecer diferentes procesos como lo son la degradación de la materia orgánica. Este proceso de degradación es muy importante para que los residuos vegetales y algunos animales sean incorporados al suelo y posteriormente aprovechados por los cultivos. En los suelos agrícolas los microorganismos han ido desapareciendo debido al manejo que se les da a estos suelos o a los cultivos por la aplicación de productos químicos tanto para el control de las malezas como para el manejo de las plagas y las enfermedades. Esto va acabando con la biodiversidad en estos agroecosistemas de microorganismos. Tenemos distintas maneras de reproducir los microorganismos. Vamos a tener consorcios en los cuales están contemplados diferentes especies de microorganismos que se están en proceso de identificación, de saber cuáles son al menos los principales grupos con los que contamos en ese consorcio, y también tenemos cepas puras. Estas cepas puras ya tenemos identificado el microorganismo y lo estamos reproduciendo únicamente a él. Para diferentes usos mencionábamos el manejo agroecológico de las plagas y de las enfermedades. En ese sentido es muy pertinente esta tecnología, insisto, por su viabilidad técnica y económica, y que es una tecnología fácilmente adoptable por los productores. Y aquí estamos viendo el crecimiento de los microorganismos. Este es el medio líquido. Insisto, esto es muy importante porque podemos aplicarlo directamente en el riego para las plantas o en las hojas a partir de la aplicación foliar. Sorprendente todo lo que podemos aprender sobre los microorganismos y más aún lo que pueden ofrecernos si sabemos aprovecharlos. Edmundo, ¿por qué si los abonos orgánicos ofrecen tantas ventajas? Está comprobado no solamente para un proceso natural, sino también para a largo plazo, sino también en el recurso y en el producto que se está elaborando. ¿Por qué se siguen utilizando los abonos químicos? Mire, esto tiene una historia muy interesante. Quien inventó los abonos químicos, los fertilizantes químicos, fue un alemán, Justus von Liebig. Y también un contemporáneo de él, en 1898, la imagen que les voy a presentar es de un libro que se escribió en 1898, otro alemán que se llama Julius Hensel. Él demuestra que la fertilidad del suelo se puede incrementar y se puede mantener incorporando harinas de rocas. Es decir, el suelo, como decías anteriormente, puede tardar de 200 a 800 años en formar 1 centímetro de espesor el suelo. O sea, es muy tardado. ¿Cuánto se requiere? Depende de las condiciones topográficas, del material natural de la roca, qué tanta pendiente tenga, cómo tenga la humedad. O sea, muchos factores. Y la parte más importante en la formación del suelo son los organismos, quienes lo van a retener. Bueno, entonces, si se tarda todo ese tiempo y se forma a partir precisamente de los minerales, lo que dice Julius Hensel es que la fertilidad del suelo se puede
mantener y se puede remineralizar utilizando las harinas de rocas. Y eso lo dijo desde 1898. Entonces quiere decir que ese libro estuvo oculto, prácticamente no se le dio ninguna difusión. Y hasta ninguna validad quizás sus estudios. Prácticamente hasta que lo descubre, afortunadamente, uno de los que creo han generado un aporte importante, el doctor Sebastião Pinheiro. Él se va a hacer el doctorado en 1973 a Alemania para ver el efecto de los fertilizantes químicos en la salud y encuentra este libro. Y este libro lo traduce al portugués, lo traduce al español y ahora es uno de los elementos importantes que se están utilizando. Es decir, no solamente se elaboran ya los fertilizantes, sino se agregan los minerales que son los que se van a ir incorporando para que los microorganismos lo vayan teniendo a disposición de las plantas. De tal manera que entonces la pregunta de por qué se siguen utilizando es porque la alimentación, la salud se está viendo en términos económicos. Lo que está privando es la ganancia, el comercio. Entonces, son más costosos los abonos orgánicos. Claro, incluso cuando llegan los españoles aquí se dan cuenta que nosotros formamos suelos, nuestros ancestros en las chinampas están sacando y están formando el suelo en las chinampas y se sigue manteniendo hasta la fecha y es una de las zonas más productivas y ellos lo siguen haciendo independientemente de eso. Muchos de los lugares, que tenemos 68 lugares importantes con cultura, con manejo, ¿no? Y con un arraigo en la naturaleza, son los que no necesariamente utilizan abonos químicos y sus productos son orgánicos, pero estos productos se venden y se exportan hacia afuera, ¿no? Quiere decir que se valora mucho más hacia afuera que aquí dentro. Entonces, el problema de que no se utilicen en gran medida es a veces desconocimiento y a veces en gran medida porque casi siempre el apoyo es en paquetes tecnológicos que incluyen la semilla híbrida, maquinaria, fertilizante, y prácticamente el campesino se vuelve objeto y no sujeto de su propia historia, ¿no? Entonces, ese es en gran medida. Tiene que ver con el proceso completo de la producción de estos elementos, porque es importante considerar que los abonos orgánicos no solamente ayudan a la fertilización, digamos, en el momento, sino también de alguna manera conservan el ambiente y pueden de alguna manera nada más rápidamente restituir los daños hechos en suelos ya dañados, digamos. Sí, claro, por supuesto. Se ha visto un efecto muy significativo cuando se aplican los abonos orgánicos en suelos deteriorados, en suelos erosionados. Entonces se pueden regenerar estos suelos para nuevamente volverlos productivos. Pues hay que dar a conocer, difundir todos estos beneficios. Que nos estén viendo en muchos lugares y donde la gente se puede capacitar para hacer su propio abono, es decir, no va a tener dependencia. Nuestro planteamiento que hacemos allá en Chapingo es capacitación contra dependencia. O sea, que el propio agricultor, con su material que tiene, lo vuelva a reincorporar y lo vuelva a trabajar. Y que se apropie de ese material que finalmente nosotros tenemos todo un conocimiento, ¿no? Exacto, tiene que ver con conocimiento. Y tenemos que rescatarlo. Y eso es precisamente lo que... Lo importante ahora, si ya lo saben, es hacer la difusión y llegar a quien debe utilizarlo. Vamos a continuar platicando después de una pausa. Los invito a que se sigan poniendo en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que han aparecido en su pantalla. Tenemos números telefónicos, redes sociales y también nuestra página para que nos haga saber sus comentarios y hagamos juntos este programa. No se vaya, volvemos después de la pausa aquí a Mirador Universitario, hablando sobre agricultura orgánica y sostenibilidad urbana. Volvemos. Seguimos hablando sobre abonos orgánicos, base de la producción ecológica en esta serie que nos presenta la FES Zaragoza aquí en Mirador Universitario. Recuerda que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que ponemos a su disposición. Queremos saber sus comentarios, sus dudas para hacer juntos este programa. María, ¿qué tipos de abonos hay? Sí. ¿Cómo saberlo? Bueno, hay una gran diversidad de abonos orgánicos, ¿no? Ya se han estado tocando aquí algunos. Dentro de los más conocidos tenemos la composta y la lombricomposta. ¿Sí? La composta, pues bueno, es un abono orgánico
que todos tienen como base fundamental, como materia prima, la materia orgánica o el estiércol. La composta, sin embargo, es un abono orgánico que requiere tiempo, que sí requiere cierta preparación, como decía el maestro, para procurar 3 meses, 4 meses, hasta 1 año, dependiendo del tipo de materiales que nosotros utilicemos. Ahí hay que llevar un balance entre los materiales que están aportando nitrógeno y carbono, puesto que esa relación que vamos a tener entre el carbono y el nitrógeno van a ser fundamentales para mantener la microbiota que va a descomponer la materia orgánica, ¿no? Entonces, este tipo de abono orgánico requiere tiempo, ¿sí? El otro abono orgánico conocido es la lombricomposta. Ese es uno de los favoritos por los agricultores orgánicos. Después de lo que nos dijo Edmundo, Así lo que es. puede ser capaz de hacer una lombriz. Exacto, porque es una lombriz roja, es una lombriz africana, la roja californiana, la que trabaja prácticamente para descomponer la materia orgánica y va finalmente a producir una serie de nutrimentos importantísimos para las plantas en concentraciones más altas que una composta. Eso ya se tiene comprobado. Pero además la carga microbiana que va a aportar, ¿no? Se ha visto que la lombriz, por ejemplo, puede consumir prácticamente alimento en el equivalente de su mismo peso, teniendo en cuenta que una lombriz pesa aproximadamente 1 gramo. Estaríamos pensando que en un lote que tengamos 10,000 lombrices, por ejemplo, estaríamos produciendo 10 kilos de abono diarios. Esto implicaría al año 3,650 kilogramos o más o menos 3,6 toneladas, ¿no? Entonces, significativo. Y sin tanto esfuerzo, porque aquí el agricultor no tiene que estar volteando el abono como lo hace con la composta. Los deja trabajar solito. Así es. Otro abono importantísimo que ahorita está tomando mucho auge es el bokashi. ¿Qué es el bokashi? Es un abono de origen japonés, en donde, pues bueno, tenemos que administrar ciertos elementos, como es el estiércol, la tierra, que es fundamental, que es el inóculo de los microorganismos, el carbón, la ceniza, la levadura, la melaza, que van a mantener la actividad de los microorganismos, cascarilla de arroz salvado, que sí es un poquito más complicado porque no tan fácil se pueden conseguir estos elementos. Pero, sin embargo, algo importante que tocaba el maestro Edmundo es que los abonos se deben hacer con materiales locales. Entonces, actualmente... Esa es otra característica. Muy importante, ¿no? Que baja los costos de producción y que además permite que el productor utilice lo que tenga. Y aquí ya estamos entrando en la cultura del reciclaje, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que de la basura que producimos el 53% es orgánica y el 47% es inorgánico. Otra cosa importantísima acá, bueno, otros abonos orgánicos, para no perderme primero, son estos abonos de tipo líquido, ¿sí? Que se hacen a través de fermentaciones anaeróbicas, que también están proporcionando elementos muy importantes para la fertilización y que se aportan principalmente de manera foliar, ¿no? Ahí hay que encontrar precisamente la forma de administrar la gota del tamaño adecuado para que precisamente el fertilizante pueda entrar en el tejido foliar y lo pueda aprovechar, ya que si la gota es muy grande, entonces no puede entrar y se puede perder a través de la radiación solar. Entonces, todos estos abonos se tienen que aplicar muy temprano en la mañana para que sean aprovechados por las plantas. María, mencionaste uno que es el bokashi. ¿Qué te parece si vamos a ver más a detalle? Hablabas que es un poquito más complejo que algunos otros que se utilizan. Claro. ¿Qué te parece si vamos a ver la siguiente cápsula que nos explica a detalle cuál es este fertilizante y cómo funciona? Vamos a verlo. La palabra bokashi es del idioma japonés y para el caso de la elaboración de los abonos orgánicos fermentados significa cocer al vapor los materiales del abono, aprovechando el calor que se genera en la fermentación aeróbica de los mismos. Algunas de las ventajas que presenta el proceso de elaboración de este abono orgánico fermentado son: no se forman gases tóxicos ni surgen malos olores debido a los controles que se realizan en cada etapa del proceso de la fermentación, evitándose cualquier inicio de putrefacción. Se facilita el manejo del volumen de abono, su almacenamiento, su transporte y la disposición de los materiales para elaborarlo. Se pueden elaborar en la mayoría de los ambientes y climas donde se realicen actividades agropecuarias. Se autorregulan los agentes patogénicos en la tierra por medio de la inoculación biológica natural, principalmente de bacterias, actinomicetos, hongos y levaduras, entre otros. Se da la posibilidad de utilizar el producto final en los cultivos en un periodo relativamente corto y a costos muy bajos.
El crecimiento de las plantas es estimulado por una serie de fitohormonas y fitorreguladores naturales que se activan a través de los abonos fermentados. Los materiales con los que se elaboran son muy conocidos por los productores y fácil de conseguir localmente. Se considera el bokashi como una técnica rápida para transformar en abono orgánico todo tipo de desechos orgánicos. Tiene como base de activación las levaduras agregadas, los microorganismos contenidos en el suelo vegetal, en el estiércol y otros componentes agregados. Desarrolla grandes temperaturas los primeros 3 a 4 días y el tiempo de elaboración oscila entre los 15 y 28 días. Hemos hablado durante este programa de los abonos químicos o convencionales, pero también de los abonos, principalmente obviamente los orgánicos y sus distintas clasificaciones. Ya nos hablaba Edmundo de los líquidos. ¿Cuáles son todos estos? Háblanos de la gran variedad, de la clasificación que existe en cuanto a los recursos, a los abonos orgánicos que se pueden utilizar. Sí, como les ¿Cuándo se utilizan más bien cada uno de ellos? Ya los hemos abordado, más bien, ¿cuándo se utilizan cada uno de ellos? Nosotros consideramos que se tiene que utilizar los dos tipos de fertilizante, tanto el sólido directamente al suelo, como directamente a la planta. Entonces, en el caso concreto, para concretizar un poquito con el caso del bokashi, decimos que el bokashi es una de las compostas óptimas, porque nosotros decimos que los organismos son los que hacen el proceso de composteo, pero en realidad, ¿cómo lo hacen? Porque es que transforman esa materia orgánica en algo muy nutritivo para las plantas y que le va a dar buenas características al suelo. En realidad es como ocurre con nosotros. Cuando nos alimentamos, le sacamos la energía al alimento y hay cosas que no podemos utilizar y que tenemos que desechar. Pero quien hace todo este proceso es el sistema digestivo, una serie de enzimas. Lo mismo ocurre con los organismos. Sus enzimas son hidrolíticas y sus enzimas tienen que llegar a descomponer la materia orgánica. La materia orgánica que puede ser de la cosecha, esquimos agrícolas, estiércol, puede ser de cualquier tipo de origen animal, vegetal, de hongo, de cualquier organismo. Entonces, para que las enzimas trabajen requieren, en primera, de una humedad óptima, y en el bokashi se le da el 60% de humedad. Se requiere de un pH adecuado. El pH es la acidez o alcalinidad. Nosotros, por ejemplo, en nuestra sangre estamos muy cercano al 7, es decir, el pH neutro, ni ácido ni alcalino. Entonces nosotros tenemos que ajustarle el pH para que las enzimas de estos organismos puedan degradar más fácilmente la materia orgánica. Le tenemos que dar una oxigenación adecuada. Es como si tuviéramos un anafre, entre más le estamos aplicando oxígeno se hace más eficiente la combustión. Entonces nosotros tenemos que oxigenarlo. Y por otro lado, lo más importante es que tenemos que hacer su balanceo. Es decir, si nosotros tenemos nuestro material y sabemos cuánta relación tiene de carbono-nitrógeno, nosotros tenemos que tener un óptimo de un 25, una relación de 25 a 1, es decir, 25 partes de carbono y una parte de nitrógeno. Porque el carbono es el que le va a dar la energía y el 65% lo va a utilizar los microorganismos para su propio proceso metabólico y el otro 35% lo va a utilizar para formar precisamente el humus. Para todo esto. Entonces, nosotros le damos todas esas condiciones. De tal manera que cuando nosotros preparamos la composta tipo bokashi, lo que hacemos es que preparamos a los microorganismos previamente, es decir, yo no le pongo agua, sino que preparo un fermento donde hago que mis microorganismos empiecen a desarrollarse y cuando yo ya le aplique la humedad adecuada a esa materia orgánica, estos organismos ya saben exactamente, ya tienen la memoria de qué es lo que van a degradar y lo hacen de manera más eficiente. ¿Existen abonos que no sirvan, que a fin del proceso complicado o sencillo de su elaboración no funcionan? Pudiera ser incluso que si no está bien balanceado hasta se pueda quemar una composta. ¿No? Se eleve tanto la temperatura que se pueda quemar una composta. Que si no tiene el balanceo adecuado de carbono-nitrógeno, puede tardarse más tiempo. Si yo le doy ese 25, esa relación óptima de 25% de esa relación, lo voy a hacer que los organismos trabajen exactamente en el óptimo. Es decir, yo le voy a dar temperatura, humedad, oxigenación, pH y relación carbono-nitrógeno para que sus enzimas trabajen lo más adecuadamente. Nosotros podemos tener un estiércol de vaca y en 10 días yo ya lo tengo listo para poderlo utilizar. En 10 días, cuando se podía haber tardado más. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que hacer crecer primero a mis microorganismos y darles todas las condiciones para que puedan degradar. Entonces yo voy a utilizar el estiércol como base también de microorganismos y le voy a agregar ya sea paja de lo que yo tenga y si tengo alguna leguminosa donde tiene más nitrógeno, se lo agregamos, ¿no? Y preparamos un fermento
Donde hay un elemento importante ahí, en donde enriquecemos, es utilizar a la levadura. La levadura trabaja con oxígeno y sin oxígeno. Y entonces vamos a poner a los microorganismos a que ahí previamente, 24 horas antes, empiecen a fermentar, se empiecen a reproducir y prácticamente después ya le vamos a dar todo para que una prueba. Para que lo puedan realizar. Todos estos tipos de abonos orgánicos, no importa a qué tipo de suelo, en qué región, digamos, de la República Mexicana, no importa el producto que se haya sembrado, nada tiene que ver. O sea, sí es importante que van a cultivar, porque cada cultivo tiene una demanda. Entonces nosotros tenemos que saber este suelo, cuál es la situación en la que se encuentra, cuál es su historia incluso de este suelo, qué se ha sembrado ahí, ¿no? Porque tampoco es milagroso la aplicación de abonos orgánicos. No crean que con aplicar el abono orgánico ya tenemos un buen cultivo. Se requiere de las labores de cultivo, se requiere de la programación y se requiere de un proceso. ¿Por qué no se utiliza? Porque precisamente requiere de un proceso que tiene que ser mínimamente, incluso para cuando una gente quiere vender su producto como orgánico, mínimamente tiene que tener 3 años en que haya trabajado precisamente bajo esta óptica. Es decir, no químicos, el considerar el suelo como un organismo vivo y hacer un mejor uso y rotación de cultivos. Y no utilizar herbicidas, no utilizar fungicidas, porque cuando salga el producto se le hace el análisis y ahí se puede detectar si está ocurriendo esto o no está ocurriendo. Entonces es un proceso largo, importante, porque eso nos va a permitir que cada vez nosotros apliquemos menos abono orgánico. Evidentemente que tenemos que hacer una transición. Nuestros suelos, en gran medida, vamos a decirlo incluso a nivel mundial, tenemos una pérdida de fertilidad precisamente por el abuso de la utilización de los abonos químicos, que finalmente yo lo diría de la siguiente manera, ¿no? Es como si tuviéramos un enfermo que está en terapia intensiva. Tiene conectado todo, oxígeno, tiene todo, pero todo es artificial. Esa es para mí la agricultura convencional. Y entonces de lo que se trata es volver a los orígenes y respetar la naturaleza, aprovecharla para que entonces siga funcionando. Y siguiendo con este tema, ¿les parece si vamos a ver la siguiente cápsula donde conocemos más sobre los tipos de abonos orgánicos? Vamos. Existen varios tipos de abonos orgánicos, los cuales se diferencian por su forma de preparación, materiales empleados, tipo de elaboración y forma de aplicación. Entre los más utilizados podemos encontrar los siguientes. Estiércol. Los estiércoles mejoran las propiedades biológicas, físicas y químicas de los suelos. Se aplican después de ser fermentados y cuando el suelo está con la humedad adecuada. Humus de lombriz. Se denomina humus de lombriz a los excrementos de las lombrices dedicadas especialmente a transformar residuos orgánicos y también a los que producen las lombrices de tierra como sus desechos de digestión. El humus es el abono orgánico con mayor contenido de bacterias. Tiene 2 billones de bacterias por gramo de humus. Por esta razón, su uso es efectivo en el mejoramiento de las propiedades biológicas del suelo. Abonos verdes. El abono verde, en la mayoría de los casos, es la mejor técnica para asociarse con la fosfatación y fertilización inicial del suelo. El abono verde puede ser cualquier planta competitiva y bien adaptada a un determinado lugar, que produzca una gran cantidad de biomasa y colabore con la estructura. Composta. Es un abono natural que resulta de la transformación de la mezcla de residuos orgánicos de origen animal y vegetal que han sido descompuestos bajo condiciones controladas. Este abono también se le conoce como tierra vegetal. Su calidad depende de los insumos que se han utilizado, como estiércol o residuos vegetales. Y los abonos fermentados tipo bokashi y caldos microbianos. Esta clase de abonos no solo aporta al suelo materiales nutritivos, sino que además influye favorablemente en la estructura del suelo. Asimismo, aportan nutrientes y modifican la población de microorganismos en general. De esta manera, se aseguran la formación de agregados que permiten una mayor retención de agua, intercambio de gases y nutrientes. Si existe toda esta variedad de abonos orgánicos y conocemos de todos los beneficios que puede traer para la producción natural de alimentos, María, ¿por qué los agricultores, los campesinos no aprovechan más esta posibilidad, estos recursos? Sí, ¿Cómo hacer que se haga?
Claro, yo creo que aquí algo importante que tocó el maestro Edmundo es el desconocimiento que hay, ¿no? No se sabe efectivamente cuáles son los beneficios, ni siquiera muchos conocen qué es un abono orgánico. ¿Sí? Piensan que es una moda, no saben que esto pues ya es tan viejo como la agricultura misma, pero pues acá lo importante es enseñarles, ¿no? Cuáles son los beneficios que tienen esos abonos orgánicos y que estos abonos orgánicos, ya decíamos, los pueden elaborar con sus propios recursos, con los recursos locales. Entonces es enseñarles precisamente a elaborarlos y que ellos finalmente pues lo hagan, lo adopten, porque ellos piensan que es algo muy difícil, muy complicado, que puede tener riesgos a la salud o incluso que no van a ofrecer los mismos rendimientos que los fertilizantes químicos, cuando estamos viendo que puede finalmente ser equivalente en esa cuestión, ¿no? Entonces, esos abonos orgánicos, decíamos, se han utilizado siempre, los han utilizado nuestros abuelos, otras generaciones anteriores a nosotros, porque era lo único que tenían. En pocas palabras, no estaríamos aquí. ¿Qué tanto es mito, qué tanto es verdad esto de que algunos ingredientes, algunos componentes de los abonos orgánicos pueden ser dañinos para la salud, Edmundo? Sí, como les decía, si utilizamos directamente el estiércol y lo aplicamos directamente, pues estamos generando un problema, ¿no? Inmediatamente nuestros vecinos van a tener una gran cantidad de moscas y inmediatamente le van a hacer la crítica o el reclamo directamente al productor. Pero si utilizamos una composta, olemos la composta, el olor que tiene la composta, la textura que tiene la composta, pues evidentemente hagan de cuenta que estamos yendo al campo y estamos oliendo cuando acaba de llover en el campo. Es un olor muy agradable, ese es el humus, esa es la materia ya bien descompuesta, ¿no? Que tiene esas características que le van a permitir al suelo mantener esa fertilidad. Entonces, lo más importante es precisamente hacer un buen manejo de ese material. Por decirles, por ejemplo, una res se muere, los huesos están ahí, ¿cuánto tiempo va a tardar ese hueso en integrarse? Muchísimo tiempo. Nosotros podemos hacer que se integre, porque en el hueso hay calcio, hay fósforo, y ese no necesitamos para la planta, pero ahí en el hueso va a tardar mucho tiempo. Podemos incorporarlo, podemos elaborar de alguna otra manera, hacer algunas reacciones que podamos hacer, ¿no? Haciendo carbón del hueso y después haciéndolo reaccionar con cascarilla de arroz, podemos convertirlo en fósforo que ya pueda estar libre para las plantas, y eso podemos enriquecerlo. Pero eso necesitamos precisamente que capacitemos a nuestros productores. Pero no solamente es eso, o sea, a los productores se les ha llevado tantos programas que siempre son de tal manera que son asistencialistas, es decir, nada más es para el momento. Pero cuando ellos se apropian del proceso, cuando ellos se dan cuenta que hay una parcela donde sí está funcionando, pues la gente se va acercando y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le estás haciendo? No, primero lo tiran de loco al que lo está haciendo. Al primero. Pues, ¿sabes qué? Pero no lo hizo ni salió de la nada. Tiene que hacer un trabajo, un proceso. Entonces yo creo que lo que nos hace falta es precisamente que en las instituciones tengamos parcelas demostrativas y no donde tengamos controlado todo, sino que estemos en su lugar, ahí en su lugar, a ver, demuéstreme. Yo ahorita estoy trabajando con las gentes en Tlaxcala y demuéstreme aquí, queremos ver cómo se hace. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Exactamente. Y entonces ellos vamos a empezar justo en este espacio, es importante la difusión y vamos a responder en poquitos minutitos, en un poco tiempo que nos queda, la pregunta que nos hicimos desde el inicio, ¿cómo hacer un abono orgánico? María. Bueno, ¿cómo hacer un abono orgánico? Estaría en este caso enfocado a algo casero, ¿no? Sí. Porque es más complicado hacer otro tipo de abono. En casa nosotros podemos aprovechar todos los residuos que salen de la cocina, los remanentes de la verdura, de la fruta, del pan, residuos de algunas comidas, ¿no? Menos carne ni huesos, porque eso requieren otros tratamientos, ya lo veíamos, para poder transformarlos. Entonces, ¿qué necesitamos? Un bote, por ejemplo, de 100 litros, que tenga tapa y que le hagamos perforaciones en las paredes y en la parte basal. ¿Sí? Una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es picar toda nuestra materia orgánica, más o menos teniendo un tamaño de 2.5 centímetros para facilitar que haya una superficie de transformación por los microorganismos. Para que sea más rápido. Exactamente. Y después si nosotros podemos conseguir fibra de coco o podemos conseguir por ahí cascarilla de arroz, es algo más complicado, si no la tenemos no hay problema, se le puede poner un poquito de tierra y hacer una capa de 15 centímetros con la materia orgánica que va saliendo del día y ponerle la fibra de coco o la cascarilla de arroz o el suelo y la vamos cubriendo. También es importante, si por ahí podemos adquirir microorganismos eficientes, que ya en otro programa hablaremos de cómo elaborarlos o que se capaciten con el maestro o con nosotros para poder realizarlo. Y así se va llenando el bote prácticamente
hasta que se tiene todo completo, y en ese caso se dejaría reposar de unos 45, unos 60 días para poder tener el abono orgánico. Bueno, y para tener el proceso completo, todos los interesados pueden ingresar a las páginas tanto de la FES Zaragoza como de la Universidad de Chapingo. Ahí seguramente hay contacto, hay una base para que empiecen a elaborar o que empecemos a hacer este tipo de abonos que beneficien no solamente a nuestra alimentación, sino también al planeta Tierra, al suelo y a nuestra productividad a corto, mediano y a largo plazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mirador Universitario. María Socorro Orozco Almanza, gracias. Y también el maestro en biotecnología, Edmundo Arturo Pérez Godínez. Gracias por haber estado aquí en Mirador Universitario. Con esto nos despedimos el día de hoy y nos vemos aquí en el cuarto programa de la serie Agricultura Orgánica y Sostenibilidad Urbana. Recuerda que también esperamos sus comentarios. Nos vemos aquí la próxima. Adiós.